Y yo decía, pero qué bonita esa chica. No, claro, obviamente esto no es pecado, yo no estoy viendo pornografía, solamente estoy viendo la belleza. Como mi mamá decía, papito, los ojos se han hecho para ver, hijito, ¿no? Se mira pero no se toca. Así me decía mi mamá. Entonces yo creía que eso era bíblico. Uno dice, wow, Dios cómo me bendice. Y sí, comienzan a llegar las verdaderas bendiciones de Dios y no las bendiciones del diablo, que muchas veces los cristianos están actualmente disfrutando, creyendo que viene de Dios, realmente viene del diablo solo para mantenerlos equivocados. Tu pecado va a ser muy dulce, muy agradable, ¿no? Que te miren las chicas, en el caso de los hombres, ¿no? Que te miren, ¿no? Wow, te vas a sentir, pero lo máximo. Pero simplemente eres un bobo para los demonios de tu barrio que se ríen a mandíbula batiente de ti, porque creíste que eres un bombón cincuentón, creíste que eres un objeto deseable para las mujeres. Sin embargo, lo único que está sucediendo son que las mujeres de tu barrio que no conocen al Señor recibieron la orden mental de sus demonios personales de ellas que te pongan los ojos a ti. ¿Y qué terminarás haciendo finalmente? Probablemente te acostarás. Es así que en un día determinado estarán frente a mí, dice Jesús, y me dirán, Jesús, oh Señor, pero si en tu nombre hemos profetizado, echamos fuera demonios, hemos comido contigo y tú has predicado en nuestras iglesias, llenamos los estadios, cantamos canciones de alabanza en tu nombre, para ti, ¿cómo que no nos conoces? Eso dice Jesús que sucederá. Tal vez algunos pastores han distorsionado, ¿no? Y les dicen a los que se congregan en sus iglesias, tal vez para motivarlos por no sé qué razones, les dicen, Dios está más interesado que tú en verte un hombre o una mujer exitosa en este planeta. Nosotros no podemos ir buscando por allí las añadiduras. La palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto les llegará por añadidura. ¿Qué piensan ustedes? Que el mundo maravilloso, ese mundo de rosas, ese mundo lindísimo, ¿ese es el mundo que Cristo dijo que viviríamos? Nadie es superior a su Señor. Si están viviendo un mundo de fantasía, un mundo lindo de cristianismo, ¡ay, qué bendición, qué lindo, ay, qué maravilloso el Señor! Si están viviendo ese mundo, entonces entiendan, quien los está bendiciendo es el diablo para que crean que Dios los bendice. Y como ustedes están tan lejos de Dios, tan lejos creyéndose cerca, no lo pueden escuchar al Señor diciéndoles, eso no viene de mí. Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Bienvenidos nuevamente, ¿cómo están amigos, hermanos, gente que desde diferentes puntos del mundo nos ven y nos escriben? Sobre todo hay muchas personas que a través de YouTube nos alientan a continuar con este trabajo, con nuestra misión, y hay personas que creyendo que nos alientan, bueno, somos objeto a veces de críticas constructivas, pero a veces no se sabe realmente por dónde va la crítica. Pero en fin, como fuere, la gente que ve estos videos de alguna manera les está sirviendo para que se despierten. Aquellos que se despiertan tal vez no les gusta que les pongan la luz así de lleno y la retina de sus ojos pues inmediatamente les comienza a doler, y a veces en lugar de agradecer lo que hacen es enfadarse con aquel que les puso la luz. Y bueno, mi trabajo, como estoy explicando, es llevar la luz de Dios. No mi luz, porque yo no tengo,
más que las luces del estudio, que son de la iglesia, pero lo que hago realmente es llevar la luz de Dios, explicándoles la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema también bastante interesante, donde todos nosotros estamos identificados. O somos soldaditos de plomo o soldados de acero. El título de esta enseñanza es Soldados de Acero. Las principales características, permítanme explicarles las principales características del acero. Su fusión se produce a 1300 grados. El acero no es fácil de que el calor promedio lo derrita o lo empiece a doblar. Recién a 1300 grados. Los verdaderos soldados de acero, los soldados de Cristo, resisten al diablo, descubriendo cuáles son las artimañas del enemigo y avanzando a pesar de las tentaciones. O bien, nosotros como seres humanos, como gente de carne y hueso, como se dice popularmente, vamos a caernos en algún momento. Pero, como siempre lo digo, lo importante es darse cuenta que se cayeron. Lo importante es no quedarse en el piso. Lo importante es volver a coger la mano de Cristo y seguir por la senda correcta, que es muy estrecha, muy angosta, muy difícil. La senda correcta es complicadísima. Reitero, Jesús decía, la senda que lleva hacia el camino de la vida, hacia la puerta estrecha, son pocos los que pueden transitar por esa senda. La gran mayoría, no del mundo, sino de cristianos, andan por la senda ancha. Es así que en un día determinado estarán frente a mí, dice Jesús, y me dirán: Jesús, oh Señor, pero si en tu nombre hemos profetizado, echamos fuera demonios, hemos comido contigo y tú has predicado en nuestras iglesias, mediante tus instrumentos, mediante tus siervos, estuvimos allí, llenamos la iglesia, llenamos los estadios, cantamos canciones de alabanza en tu nombre, para ti. ¿Cómo que no nos conoces? Eso, dice Jesús, que sucederá. Por eso los cristianos caminan por la senda ancha. La gran mayoría camina por la senda ancha, porque son pocos los cristianos que andan por la senda pequeña. Aquellos cristianos confiados que creen que andan por la senda pequeña y sin embargo, por ejemplo, los domingos o los sábados o los fines de semana o el séptimo día, como fuere, se lo dedican más bien a sí mismos para divertirse con su familia en situaciones, digamos, bastante bonitas, de mucho amor, de mucha diversión, reitero, familiar. En lugar de ir a la iglesia, prefieren irse de excursión al campo, a un McDonald's, a pasear por alguna calle bonita, ¿no? A pesar de que parece muy bonito eso, ¿no? Que Dios lo va a bendecir porque, caray, a Dios le gusta que la familia ande junta, se olvidan que Dios dice: en 6 días harás todo lo que tú quieras hacer, pero el séptimo es mío y yo te lo santificaré. Y así muchos cristianos que se creen calientes en el Señor se van a dar cuenta un día que realmente andaban tibios, eran cristianos intermitentes. Y como dice, reitero, Jesús, son pocos los que encontrarán la puerta pequeña. Por eso la pregunta es: ¿cuántos soldados de Cristo, cuántos soldados de acero realmente hay? Aquellos que pueden resistir hasta 1300 grados antes de caer, antes de comenzar a derretirse como sucede con el acero. ¿Cuántos? Otra de las características del acero es que es inoxidable. Se caracteriza por su alta resistencia a la corrosión, como vengo diciendo, por su alta resistencia al pecado. Los soldados de acero, los soldados de Cristo, se resisten al pecado. A pesar que el pecado está allí, se los entrega el diablo en bandeja y uno dice: ay, peco no peco, peco no peco, ay, peco. Y terminan pecando porque se estimulan, se autoestimulan diciendo: pero es que yo recién estoy en los caminos del Señor, yo no tengo más que 2 años, 3 años, 4, 5 años. No soy como otros hermanos que ya tienen como 20 años en el camino del Señor. Yo recién he empezado. Sí, me leí la Biblia, pero todavía me falta más conocimiento del Señor. El Señor me va a perdonar. Y es cierto, el Señor les perdona, pero también el Señor observa
que muy probablemente no se esforzaron. Y Dios dice, camina delante de mí y sé perfecto. Dios nos pone la valla bien alta, nos dice, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué nos pone la valla tan alta si Dios sabe que perfecto solamente es Él y no nosotros? ¿Cómo nos pide algo que le pertenece solamente a Él, la perfección? Porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y sin embargo, aunque no somos ningún Dios, finalmente tenemos que imitar a nuestro Padre, tratar de ser perfecto, vivir en perfección, es decir, vivir negándonos a pecar. Si logramos eso, entonces muchas puertas comienzan a abrirse y uno se queda boquiabierto porque uno dice, wow, Dios cómo me bendice. Y sí, comienzan a llegar las verdaderas bendiciones de Dios y no las bendiciones del diablo, que muchas veces los cristianos están actualmente disfrutando, creyendo que viene de Dios, realmente viene del diablo solo para mantenerlos equivocados. De eso vamos a hablar en un momentito más. La otra característica del acero es su tenacidad, es la capacidad que tiene el material de absorber energía sin producir fisuras, sin producir puertas abiertas. Hay que ser tenaz para no abrir puertas que te lleven hacia el infierno, puertas directamente hacia el averno. ¿De qué manera? Lo he dicho antes, lo reitero, hay puertas a veces ni siquiera nos damos cuenta que son puertas que estamos abriendo. Cuando estamos nada más en el facebookeando, y miramos una fotito, ya sea de un muchacho, si es una chica la que está facebookeando, o ya sea de una chica si es un muchacho el que está facebookeando, y al ver a esa chica, inmediatamente abren una puerta espiritual que hasta parece fantasía lo que digo, parece irreal, pero sucede. Les cuento una experiencia que yo tuve hace algún tiempo atrás, cuando empezaba mis caminos en el Señor. Estaba en internet, ¿cómo se llamaba? Era una página Sónico, algo así, una página más antigua, antes que saliera Facebook, andaba por Sónico. Entonces, me puse a ver fotos de chicas. Qué bonita esa chica, ¿no? Bueno, ya yo soy casado, decía en aquel tiempo, hace tiempo, no piense que me ocurrió ayer. Y yo decía, pero qué bonita esa chica. No, claro, obviamente esto no es pecado, yo no estoy viendo pornografía, solamente estoy viendo la belleza. Como mi mamá decía, papito, la belleza, los ojos se han hecho para ver, hijito, ¿no? Se mira pero no se toca. Así me decía mi mamá. Entonces yo creía que eso era bíblico, pero resultaba que era la forma de hablar de mi mamá era heredada de sus ancestros, de su mamá, de su abuela, en fin, así me criaron. Entonces yo estaba mirando esa página y mirando fotitos, y mientras estaba haciendo eso, después de un rato me dio sueño y me quedé dormido allí en la silla de mi computadora. Me quedé dormido más o menos unos 10 minutos. Cuando me dormí, comencé a verme despierto frente a la computadora, solo que estaba dormido. Pero me comencé a ver despierto, y viéndome despierto no me podía mover. Estaba como congelado, pero yo observaba todo lo que estaba a mi alrededor. Yo me sentía despierto. Y luego comencé a escuchar voces. Todas, eran como tal vez 6, 7, 8 voces. Todas esas voces decían lo mismo. La palabra realmente no la recuerdo. Era tal vez un sonido, algo así como... Era como un rezo. Escuché algo así como un rezo, pero en palabras repetitivas. Pocas vocales, muchas consonantes. Eso fue lo que escuché. Y me desesperé. Quería despertarme y no podía. Y luego, y esto es lo más extraño, vi una mano que apareció frente a mí, una mano en esta forma, y esa mano me dio un par de cachetadas, como cuatro golpes no espirituales, por decirlo así, porque realmente no me estaba golpeando. Yo esperaba que me golpeara, o sea, yo esperaba sentir dolor en ese golpe, pero solo veía que venía la mano, supuestamente me golpeaba, pero no me dolía nada, y eso fue lo que me despertó. Y me asusté.
Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué he escuchado? Tiempo después pude comprender, por revelación del Señor. Esa era la respuesta. Había abierto una puerta espiritual al infierno y había permitido que entren a mi vida en ese momento, a través de la computadora o a través de mis propios actos, demonios, más de uno. Y comenzaron en ese instante a atormentarme. Claro que supuestamente al despertarme, los demonios probablemente se iban a quedar ahí conmigo. Ahora el trabajo más bien era que tenía que echarlos en el nombre de Jesús, pero para echarlos en el nombre de Jesús también ese es otro tema. Y lo he dicho antes, lo puedo decir brevemente ahora, tienen que tener autoridad para echar a los demonios, porque sin autoridad los demonios nos terminan echando a nosotros a los espantos, asustándonos. Como aquel pasaje bíblico donde habían, ¿cuántos? Cuatro hombres creo que eran, que comenzaron a invocar el nombre de Jesús para expulsar a un demonio, supuestamente a un demonio, de un endemoniado. Y estos hombres decían, o este hombre encargado, que estaba acompañado de otros, decía, te conjuro en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han leído esa parte de la Biblia? ¿Ok? Entonces, el demonio o el hombre endemoniado se manifiesta y dice, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, pero ¿tú quién eres? Por eso, esos demonios se resistieron a salir y más bien atacaron a los que estaban haciendo el trabajo de expulsión demoníaca. Es por eso de que para poder expulsar un demonio tenemos que tener autoridad. Si no la tenemos, entonces estamos fritos, pescaditos. Por ello, resulta de que en aquel momento yo abrí esa puerta y tuve ese problema, ese gran espanto, ese gran miedo. Y ahora les estoy explicando cómo es que sucedió esto y abrimos puertas. Tenemos que ser tenaces como el acero, porque esta capacidad hace que la tenacidad en sí pueda absorber la energía sin producir fisuras. Es la energía a la que será sometida el acero cuando se coloca en alguna estructura, ya sea en un edificio, un puente o lo que fuere. Las principales características del plomo, y yo creo que muchos de los hermanos cristianos se van a ver reflejados acá. La idea es que no sea así, pero lamentablemente más son los hermanos cristianos soldaditos de plomo que los soldados de acero. La idea es revertir, o sea, no estoy acá criticando diciendo somos pocos los soldados de acero. No digo eso, estoy diciendo somos pocos, sí, pero ok, vamos a tratar de cambiar esto de alguna manera. Tal vez esta enseñanza en algo les pueda servir a 2 o 3, espero que más. Su fusión se produce a los 327 grados, es decir, no es difícil tentarlo y no es difícil que peque. Con simples 327 grados, el plomo empieza a derretirse. La elasticidad del plomo depende de la temperatura ambiente. Como decía al principio, cristianos intermitentes. Si están en iglesia, bueno, los cristianos hacen el esfuerzo, ¿no? Por, digamos, demostrar que tiene sentido que estén en la iglesia, y cuando pasa una hermanita, que en otras circunstancias tal vez un hombre sí la admiraría por la calle, pero cuando pasa la hermanita por la iglesia, una de las hermanitas, ¿no? Por más que quiere verla, ver cómo transita dentro de la congregación, prefiere hacer el esfuerzo de no mirarla y seguir conversando tal vez con el otro hermano con el que está conversando, ¿no? Algo así. ¿Eso sucede? ¿Les pasa eso a ustedes, mis queridos hermanos? Entonces, déjenme decirles que son soldados o soldaditos de plomo. Si pasa una fémina y quieren verla, pero se hacen los disimulados y siguen conversando como que están muy concentrados en el tema, hablando con el pastor o con otros hermanos, cuando realmente se mueren de las ganas de voltear y ver a la chica o a la hermana, entonces realmente son soldaditos de plomo, pero pueden revertir eso y convertirse en soldados de acero inoxidable. Pero es todo un trabajo y eso se llama pagar el precio. Lo he explicado antes, tal vez, bueno, no han visto otras enseñanzas, tal vez es la primera vez incluso que se topan con este video, pero entiendan de que pagar el precio es una situación bastante complicada y te va a costar todo el esfuerzo del mundo para poder conseguir agradarle a Dios y para que Dios empiece a revelarte su palabra y a hablarte. Algo que finalmente a ti te va a permitir poder encarar mejor cualquier situación de
tentación. La elasticidad ya dije, ¿no? Bueno, se utiliza además el plomo, escúchenlo bien, para cubiertas de cable, para teléfonos, televisión, internet, electricidad. Aquel cristiano es herramienta útil también de Satanás para corromper a los demás por su gran capacidad de transmisión. Repito, el plomo tiene la capacidad de transmitir una muy buena señal y por eso se utiliza en los teléfonos, en la televisión, en internet, en electricidad. Transmite constantemente por su buena capacidad de transmisión. Así también el cristiano, soldadito de plomo, tiene esa misma capacidad de transmitir lo que no es bueno. Y se convierte en una herramienta eficaz del diablo para perjudicar a los demás hermanos. De la manera que fuere, se convierte en una herramienta. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, esto lo dije hace mucho tiempo, tal vez hace casi como un año, estamos en el año 2014. En 2013, en invierno del 2013 hablé de este tema. Una hermanita, por ejemplo, va a la congregación y comienza a tener revelaciones de parte de Dios. ¡Wow! Impresionante. Comienza Dios a hablarle a la hermanita. Y la hermanita, por ejemplo, está reunida ahí con otras hermanitas más sentadas en una línea dentro de la iglesia, una misma hilera, ¿no? Y está viendo la enseñanza. En eso viene un hermanito, se sienta atrás. Entonces la hermanita, como quien no quiere, voltea, mira, observa y dice, uy, ese hermano. Y tal vez el hermano que viene es nuevo en la iglesia o casi no lo conoce, ¿no? Y tiene una cara que tal vez a ella no le parece agradable o es una cara un tanto sospechosa. Entonces, inmediatamente la hermanita siente una revelación de Dios, ¿no? Que Dios le dice, ese que está ahí atrás, mi pequeña, ese te quiere violar, te está observando con deseos, sus ojos están llenos de lujuria. Y ella se asusta y luego vuelve a mirar y más bien ya tiene una visión. Lo ve al hermano envuelto con una serpiente, ¿no? Y con un rostro de una calavera. Y se asusta y en fin, y más bien comienza a compartir la visión a sus compañeras, ¿no? Les comienza a decir, el Señor me ha revelado que el hombre que está acá atrás, que no sé qué, y viene más bien y comienza a generarse una bola, ¿no? O sea, una serie de rumores nacidos de la imaginación de una persona que no está recibiendo ninguna visión de Dios ni ninguna revelación del Señor, sino que está siendo utilizada por el diablo. Lo que Dios diga siempre va a servir, y con esto quiero destacar la idea, para edificar a la congregación, no para diseminarla, no para destruirla. Dios siempre habla en positivo, por decirlo de esa forma. Siempre dice las cosas que a nosotros nos sirven. No habla para destruir, no habla para diseminar, no habla para separar. Y estas muchachas, estas hermanitas, lo que estarían haciendo sería más bien provocar disensión, separación dentro de la misma congregación. Y así, imagínense varias hermanitas o varios hermanos que tengan en donde, ¿no? Que el Señor les haya puesto, ¿no? alguna visión tal vez o alguna revelación al respecto de algún tema extraño, que lo único que finalmente provoca es separar a los mismos integrantes de la congregación. Entonces entiendan de que al árbol por sus frutos lo conocerán. Eso simplemente es chismosería que viene del diablo para destruir a la iglesia. Y es por eso que algunos hermanitos, soldaditos de plomo, que no saben que lo son muy útiles para Satanás. El diablo es muy astuto, la palabra del Señor lo dice, y nosotros, lamentablemente, hemos, con dolor, descubierto que es así. Nosotros pensábamos, por error muchos, de que bueno, el diablo será astuto, pero yo ya soy pues del siglo XXI, ¿no? Yo soy un hombre que se las sabe prácticamente todas, y a mí el diablo no va a jugar conmigo, no me va a manejar como él quiere. Y finalmente terminamos siendo manejados como el diablo quiere. No se le puede ganar al diablo en un combate cuerpo a cuerpo, por decirlo de esa manera. Tenemos que recurrir a una armadura que no nos pertenece, que es la armadura de Dios. Ponernos la armadura de Dios y
resistir al diablo para que éste huya. Pero ¿cómo podemos ponernos la armadura? Simplemente esforzándonos por ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso se consigue solamente pagando el precio. Para poderse poner la armadura hay que pagar el precio. Hay que buscar el rostro de Dios. Y Dios te empieza a poner la armadura. Te empieza a dar su armadura para que te defiendas de los dardos encendidos del enemigo. Él te pone la coraza, Él te pone el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Él te entrega la espada de la palabra. En fin, te comienza a vestir el Señor para que tú estés preparado para lidiar contra el diablo, para que el diablo con su astucia no haga papilla contigo. Vamos a Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Aquí dice la palabra de Dios: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no te pondrá una carga más difícil de la que tú puedas llevar. Nosotros nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias que Dios va a permitir para que puedas ser un cristiano crecido en la palabra del Señor, para que finalmente consigas la madurez en la palabra del Señor. Y Dios permite, además, que el mismo diablo te entrene, incluso que el diablo te haga daño hasta cierto punto, solamente para que comprendas con qué te estás enfrentando y para que eso te permita acercarte a Dios cuando veas la maldad que se te viene encima. En ese momento decides, por las circunstancias propias de la vida, de tu vida, esa que estás viviendo, esa situación límite en la que tal vez te puedas estar encontrando, decide que te pase eso para que te acerques al Señor, para que llegues hasta los pies de Cristo y le digas: ya está bien, ya, Señor, basta, no me castigues más. Y Jesús te dice: yo no te estoy castigando, yo te estoy entrenando para que no seas un soldado, un soldadito de plomo. Tienes que ser un soldado de acero. Por eso es que ahora estás viviendo esto. Yo lo estoy permitiendo, pero no te estoy castigando. Es diferente permitir que castigar. ¿De qué estás hecho? Sería la pregunta que les planteo. ¿Puedes resistir al diablo? ¿Eres de acero o eres un soldadito de plomo? Si eres de acero, el diablo se lo pensará dos veces antes de tentarte con cualquier cosilla simple, algo que tú fácilmente podrás identificar o algo que tú tal vez hasta cierto punto podrás rechazar o esforzarte para no caer en ello y no pecar. Si tú eres un soldado de acero, las cosas son diferentes. Para empezar, el diablo cambia de estrategia contigo. Si eres un soldado de acero, entonces lo que te va a venir va a ser más difícil. Pero Dios no va a permitir nada que sea superior a tu resistencia. Dios permite, deja que las cosas ocurran como lo estoy explicando. Deja que el diablo trabaje, porque cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Y Dios permite que el diablo haga el trabajo sucio contigo. ¿Cuál es la razón? ¿Pero qué? Ay, Señor, pero ¿por qué no me proteges, Señor? Si te protejo, nunca aprenderías a volar, diría el águila a sus aguiluchos. Porque como ustedes sabrán, los aguiluchos, por ellos, se quedarían toda su vida en el bendito nido, que está a varios cientos metros de altura en algún peñasco, en alguna zona muy alta, y se quedarían ahí los 3, 4 aguiluchos a esperar que la mamá venga de conseguir comida y luego regurgite la comida para que ellos coman, se alimenten, hasta que la mamá considera: bueno, ya estuvo bien, ahora ustedes van a aprender a volar.
Sí, mamá, le dirán los aguiluchos, pero todavía no es tiempo. Y mientras todavía está explicando o diciendo o dando su opinión el aguilucho, la mamá con su pico lo lanza al aguilucho y comienza a caer y se desespera al principio. Al principio el aguilucho, mientras va cayendo, la primera palabra que le sale es de maldición a su mamá. Es lo primero que hace, ¿no? Comienza a maldecir a su mamá en todos los idiomas, mientras el aguilucho va cayendo. Y luego, finalmente, después de que sigue cayendo, luego de que pasa lo ofuscado que se puede estar, empieza a mover sus alas pequeñas, ¿no? Comienza a hacer así y comienza a ver de que la caída comienza a frenarse poco a poco, ¿no? Ya no va así de golpe, sino más bien comienza a haber cierto frenado en el aire. Y luego se sigue esforzando, ahí viene el esfuerzo del aguilucho, porque tiene que esforzarse, cristiano, te tienes que esforzar. Entonces se esfuerza y luego consigue mantener la altura y ya no cae, sino más bien comienza a volar por primera vez. ¿Y cómo lo consiguió? Cuando la mamá lo lanzó, a pesar que no quiso. Por eso Dios permite que el diablo nos haga cosas simplemente para que nosotros crezcamos. Pero el problema, así como el aguilucho, el problema de algunos cristianos es que no sé necesariamente si llegan a maldecir a Dios, pero a veces no tienen pensamientos muy bonitos para con Dios, así como el aguilucho no tuvo pensamientos muy bonitos para con su mamá, porque dijo, mi mamá, mi progenitora, es una, ¿cómo se dice? Matriz, cuando la mamá mata a los hijos es, bueno, no me acuerdo, pero el aguilucho habrá pensado, me está queriendo matar mi mamá, ¿cómo hizo eso? Y finalmente lo que sucede es que es tanto el amor del águila por sus pequeños aguiluchos que hace algo que tal vez en primera instancia no sea comprendido por el aguilucho. Así, tú que ves este video, cuando Dios te convoca a su ejército para formar en ti a un soldado de acero, lo primero que vas a sentir obviamente será dolor. Tal vez esos ejercicios de madrugada, cuando los sacan los soldados de sus literas, cuando están descansando, a las 4 de la mañana los despiertan y les dicen, ¡ya, a correr, levantarse! Y todos se levantan, ¡a correr! Y comienzan a correr a las 4 de la mañana. A las 6, en pleno invierno, los hacen rampear en el fango helado, ¿no? Y allí el sargento que los hace vivir esas situaciones límite a estos soldados, pues comienzan a ver al sargento con un odio que quisieran tener una pistola a la mano y meterle un balazo, ¿no? Destrozarlo, lanzarle una granada, hacerlo explotar al bendito sargento que los hace hacer ejercicios desde las 4 de la mañana, rampear en agua congelada y lodosa a las 6 y solo 10 minutos para poder desayunar de 7 de la mañana a 7 y 10 y luego sucios, pegajosos, asquerosos, cochinos, como se dice en el Perú, salen a seguir haciendo ejercicios, a subir por las montañas, correr por el campo, en fin. Una situación que no acaba hasta las 8 de la noche y están con el cuerpo mugriento, cansados y solo tienen 15 minutos para tomar un baño y luego de eso unos minutos más para comer y acostarse, para dormir tal vez, si Dios quiere, hasta 3 horas, nada más en el mejor de los casos y el ciclo vuelve a empezar. Esos soldados, ese soldado quisiera destrozar al sargento, pero luego, cuando se encuentra en el campo de batalla, cuando el cristiano está en medio de un pecado, de una situación pecaminosa, donde está a punto de caer o no, cuando está en medio del campo de batalla, el soldado y el mismo sargento es al que quería matar, están los dos solamente, así como si fuera la película Buscando al soldado Ryan, los dos agazapados en una trinchera y las balas pasan en la noche y se ve el rojo fulgurante de la bala pasar y ellos están allí. ¿Qué hacemos? Tenemos que avanzar o tenemos que retroceder, pero acá no nos podemos quedar porque la fila enemiga está avanzando metro a metro y finalmente terminaremos masacrados por ellos porque ya se están acercando.
Entonces, en ese momento, uno comienza a entender por qué es que el sargento nos preparó tanto, por qué el sargento se ensañó tanto con nosotros y llegamos en algún momento a odiarlo. En ese momento entendemos de que valió la pena la preparación, la extrema preparación en la que se encontraba aquel grupo de soldados. Y finalmente ese sargento, queriendo lograr que el soldado raso que tiene a su lado pueda salvarse junto con él, el sargento recibe un disparo que lo termina matando. Y el soldado se queda solo, sin nadie más que los conocimientos que obtuvo de aquel que yace muerto a su lado. Y ese soldado logra sortear esa situación y escapar con vida, y después contarlo en un libro a otras personas. Quien en algún momento fue muy odiado, en un momento diferente será muy amado y muy bien recordado por lo que pudo, por lo que hizo, por aquellos que en algún momento, como digo, sintieron que esto no tenía nada de amor, sino más bien había solo ensañamiento. Es por eso que el Señor permite que ocurran cosas en la vida de nosotros para que nos convirtamos no en soldaditos de plomo, sino en soldados de acero, que podamos resistir 1300 grados de tentación. Pero algunos tontitos hermanas, terminan regresando al mundo porque dicen, yo prefiero regresar a mi religión, que no sé, la que tenía antes, porque acá Dios, acá a mí no me quiere, A mí no, yo veo cómo bendice a otros, pero a mí no me bendice. A mí más bien Dios, bueno, no sé, esto no me parece bíblico, pero a mí Dios me odia por lo que me hace, diría alguna hermanita, ¿no? A mí Dios me odia, no sé por qué, pero yo prefiero volver al mundo. Digo hermanita, puede ser un hermano, puede ser cualquiera, ¿no? Pero como repito, Dios no tiene odio en su corazón, pero sí justicia. Y Dios, como repito, solo tiene amor por nosotros. Lo que hace, por amor lo hace, aunque parezca que en todo ese proceso no hubiera mucho amor, por decirlo menos. Sin embargo, todo está lleno de amor, porque solo pensamientos de bien tiene para ti Dios. Fíjense, entiendan, Dios solamente tiene pensamientos de bien y no de mal. Las 24 horas de tus días, Dios piensa respecto de ti, de cómo hacer para que consigas la salvación. No es que, digamos, Dios anda pensando cómo hacerte feliz. No ese es el tema. Tal vez algunos pastores han distorsionado, ¿no? Y les dicen a los que se congregan en sus iglesias, tal vez para motivarlos por no sé qué razones, les dicen, Dios está más interesado que tú en hacerte feliz, en verte un hombre o una mujer exitosa en este planeta. Si bien es cierto, el éxito es algo que quisiéramos en todas las áreas de nuestra vida, nosotros no podemos ir buscando por allí las añadiduras. ¿Han escuchado que la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto les llegará por añadidura? O sea, el resto les llegará por consecuencia. Pero hay algunos pastores, y ese es el problema de muchas congregaciones, que predican la consecuencia, o sea, predican el beneficio. Es decir, predican, como digo, la añadidura, y no predican el reino de Dios y su justicia, porque quien busca el reino de Dios y su justicia, finalmente termina encontrando la salvación de su alma, probablemente de acuerdo a la misericordia de Dios. Y eso también es un tema que, si me pongo a bucear en ese tema, pues tal vez se haga muy extensa esta enseñanza, y que no es el tema principal de esta enseñanza. Algunos hermanitos dicen, bueno, yo quiero ser fiel a mi esposa, en el caso de los hombres.
En el caso de la mujer es lo mismo, ¿no? Yo quiero ser fiel a mi esposo. Vamos a hablar de los hombres. Yo soy hombre, me ubico en ese género, me acomodo mejor, por eso lo explico, pero eso va para los dos géneros, hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, algunos hermanitos dicen, yo quiero ser fiel a mi esposa. Pero ay, esa hermanita, o en todo caso, a veces ni siquiera es una hermanita, sino es una mujer de su barrio, ¿no? Que no conoce a Cristo. Y le hace ojitos, pues, ¿no? Le hace ojitos. O sea, ¿saben lo que pasa? Que cuando queremos pagar el precio, o sea, cuando queremos esforzarnos por buscar el rostro de Dios, es decir, cuando queremos morir a nosotros para dejar que Cristo viva en nosotros, o sea, cuando queremos dejar de hacer aquellas cosas que no están bien, que cada uno de ustedes saben que hacían, que no estaba bien, que no le gustaba a Dios, cuando queremos dejar de hacer eso, inmediatamente, por alguna razón, en el caso de los hombres, solo por poner el ejemplo de los hombres, como repito, también ubíquense en las mujeres, no sé, por alguna razón brota nuestra sexapil, ¿no? Y de un momento a otro, aunque tengamos, no sé, cualquier edad, en mi caso yo tengo cerca de 50 años, así, 50 años por decirlo de esa forma, y por ponerme de ejemplo yo, no porque me esté pasando, pero lo digo porque he vivido cosas en mi entorno, ya sea yo mismo o he visto. Por eso todo esto lo junto, lo formo en una sola idea y la entrego. Entonces, en primera persona lo puedo explicar de esta manera para que me entiendan. Entonces, brota pues la sexapil, a pesar que pueda tener 50 años y me encuentro con veinteañeras, no digo que me esté pasando, ¿ok? Solo es el ejemplo, reitero. Y me comienzan a hacerme ojitos. Y yo digo, wow, o sea, ¿qué pasó? Debe ser los años que me han hecho madurar a los ojos de estas preciosas criaturas. ¿Qué ha pasado? No, nada, no te la creas. No seas bobo, no te la creas. No eres tú, no es tu sexapil. No es que de un momento a otro cobraste cierta belleza madura. No es eso, te estás confundiendo. Simplemente el diablo les habló al oído a esas chicas, por decirlo de esa manera, y les dijo algo así como, oye, mira, ese hombre mayor es de tu tipo, es tal como te lo recetó el doctor, vamos, háblale, dile algo, o en todo caso, insinúate, muéstrate, súbete la falda, no, apriétate el pantalón, haz eso. Entonces ahí, como digo, como repito, el cristiano siente que las mujeres comienzan a observarlo, parece que está comenzando a ser más requerido visualmente y lo comienzan a mirar. Y deben entender que en ese momento el ataque por intentar ser un soldado de acero, un soldado de Cristo de acero, el ataque ahora es mayor, ahora es más difícil mantenerse cristiano, mantenerse en el camino recto del cristianismo. Es más difícil, porque la tentación es más fuerte y cada vez será más fuerte en diferentes áreas, porque tal vez el demonio que tenías al principio cambió por otro más poderoso, porque ya lo tuyo ya se convirtió en un caso que da problemas al averno. No puedes pretender, dice el diablo, no puedes pretender ser un ejemplo para nadie. Así como estás, dice el diablo, así como estás, te estás yendo al infierno. Por más que vayas a la iglesia, cantes coritos todos los domingos, así como estás, cristiano intermitente, así como estás, vas por el camino ancho, pero claro, tú crees que vas por el estrecho. Mantente así, porque así cuando mueras, el Señor te dirá, no, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso te va a decir Cristo. Por eso, continúa. Así como estás, estás muy bien. Si te quieres levantar al diablo, ante el diablo, y pagar el precio, entiende que el diablo es un enemigo muy real. No lo podrás ver con tus ojos. Tal vez nunca lo veas y nunca se te presente espiritualmente o físicamente. Tal vez nunca suceda eso. Pero el diablo es muy real y sus demonios son muy reales y te van a hacer la vida a cuadritos. Y solamente hablando de este único ejemplo, el tema del brote de tu sexapil es una de las formas. Tu pecado va a ser muy dulce, muy agradable, ¿no? Que te miren las chicas,
en el caso de los hombres, ¿no? Que te miren, ¿no? Wow, te hace sentir, pero lo máximo. Pero simplemente eres un bobo para los demonios de tu barrio que se ríen a mandíbula batiente de ti, porque creíste que eres un bombón cincuentón, creíste que eres un objeto deseable para las mujeres. Sin embargo, lo único que está sucediendo son que las mujeres de tu barrio que no conocen al Señor recibieron la orden mental de sus demonios personales de ellas que te pongan los ojos a ti. Porque el demonio no va a venir a atacarte, pues. No lo va a hacer el demonio. Físicamente, si lo vieras, no te va a parecer agradable. Entonces, hacen que las mujeres te ataquen en el nombre de los demonios. En el nombre de Satanás, las mujeres de tu barrio te atacarán en cosas lindas. ¿Y qué terminarás haciendo finalmente? Probablemente te acostarás con alguna de ellas. Y en ese proceso, porque tú no quedas obnubilado, no quedas enceguecido, no pierdes el control de ti mismo, tu raciocinio se mantiene y terminarás acostándote. Antes de acostarte, incluso el Espíritu Santo te hablará, te dirá: no lo hagas, no está bien, no lo hagas, retráctate, estás a tiempo, todavía solamente ha sido un coqueteo con el pecado, solo has coqueteado con el pecado, aún no has cometido el pecado, detente, estás a tiempo, y ya se cogen las manos. Si están en un lugar así oscuras, un poco lejos de tu casa, y están así, no lo hagas, y la besas. Todavía estás a tiempo. Tú dices: no, ay, Señor, ya perdí, ya, Señor, me perdonarás. Ya la estás besando, pero el Espíritu Santo te dice: todavía no has hecho nada mayúsculo, todavía no has hecho nada mayor. Detente, y luego le dices: vamos a otro sitio menos evidente, y la llevas a un hotel, y ahí sigue el Espíritu Santo contigo, y te sigue diciendo: no lo hagas, no, sal, detente, no entres con ella, aún estás a tiempo, detente. Y en la puerta del hotel están los demonios, están ahí diciendo: ven, y tú caminando muy enamorado, muy conquistador, muy mujeriego con la chica. Sí, claro, 22 años, y tú tienes casi 50, ¿no? Como dice José, 40 y 20, 40 y 20, tremendo tontonazo, como dicen en el Perú, estás cometiendo un grave error, pero bueno, y ahí sigues, ¿no? Caminando con ella, y los demonios, cuando comienzas a pasar, te aplauden. Es un grupo numeroso de demonios que hay en ese hotel, y todos te dan la bienvenida, como si fueras el rey. Pero simplemente eres un soldado que, de ser un soldado de acero por mucho tiempo, terminó convirtiéndose en un soldadito de plomo, porque no pudo resistir la tentación. Porque el Señor dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y tú dices, después de que terminas de cometer tu pecado, delicioso pecado, terminas cerrando la puerta de la habitación, ¡clac!, ¿no? Y te vas con ella en la mañana u horas después, durante la noche. Dices: bueno, ahora tengo que pedirle perdón al Señor. Sí, claro, y Dios te perdonará y serás consolado. Escúchame, te perdonará, serás consolado, volverás a la senda, te pondrás nuevamente a pelear la buena batalla. Pero habrá un detalle: el día que te bautizaron, ese día, todas las cosas que hiciste y la virginidad que perdiste en la cama de muchas mujeres, o en la cama de muchos hombres si es que eres una mujer, la virginidad que perdiste en la cama de muchas mujeres, el día que te bautizas, ese día Dios te vuelve a regalar una nueva virginidad espiritual. Vuelves a ser virgen espiritualmente. Y ese es un estado muy especial, que tú tal vez no lo ves, pero es un estado espiritual muy especial. Ese día, cuando a las puertas del hotel aún el Espíritu Santo te seguía diciendo: no lo hagas, retráctate, aún estás a tiempo, te estaba diciendo: vas a perder también ahora tu virginidad espiritual. Ya perdiste la física,
ahora vas a perder lo espiritual. Vas a hacer eso. No lo hagas. No hagas eso. Mi pequeño, mi pequeña, no lo hagas. Porque a pesar que te perdonaré, te alejarás de mí. Habrá un velo entre tú y yo. A pesar que me escucharás, no lo harás con la claridad que yo quiero. A pesar que tú querrás llegar a ciertos niveles, no podrás ya. Porque perdiste tu espíritu, pues tu virginidad espiritual. Y el diablo lo sabe. Por eso es que nos pone el pecado principal y más tentador que nunca le falla, el sexual. Si estás dispuesto a pagar el precio, entonces las bendiciones del diablo, como decía al principio, te las cortará. Porque muchos cristianos viven de las bendiciones del diablo. ¿O qué cosa creen? ¿Que no? ¿Qué piensan ustedes? Que el mundo maravilloso, ese mundo de rosas, ese mundo lindísimo, color rosa en todo caso, que disfrutan, ¿ese es el mundo que Cristo dijo que viviríamos? Nadie es superior a su Señor. Si están viviendo un mundo de fantasía, un mundo lindo de cristianismo, ¡ay, qué bendición, qué lindo, ay, qué maravilloso el Señor! Si están viviendo ese mundo, entonces entiendan que no están siendo efectivos, porque quien los está bendiciendo es el diablo para que crean que Dios los bendice. Y como ustedes están tan lejos de Dios, tan lejos creyéndose cerca, no lo pueden escuchar al Señor diciéndoles, eso no viene de mí, eso viene del Señor de este mundo, eso no viene de mí. Y, ay, Señor, ¿cómo me bendice? Bueno, yo no soy, digamos, un cristiano de los mejores, ¿no? Pero aún y con todos mis pecados, mira el Señor cómo me bendice. Y se equivocan. El Señor no los está bendiciendo, es el diablo. Pero cuando deciden, como digo, pagar ese precio, el tratar de ser un cristiano real y verdadero, entonces allí el diablo retira sus bendiciones y se encuentran en una especie de desierto. Y cuando sucede eso, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Le achacan todo a Dios y le recriminan todo a Dios, cuando más bien deberían alegrarse, porque es su acercamiento a Dios lo que les permite ahora ver el mundo real. Es como la película Matrix, todos vivían allí dormidos, viviendo una fantasía, un mundo irreal que no era cierto, hasta que finalmente se desconectan de ese sistema de la Matrix, y ahí se dan cuenta que el mundo que creían que era una fantasía, un mundo lindísimo, realmente era un mundo desértico, horrible, menguado, un mundo en crisis. Pero ya están viendo los ojos, ya están viendo las cosas con sus ojos, con los ojos reales, están observando el mundo realmente en el que estaban disfrutando de las bendiciones del diablo y no de Dios. Por eso mismo, para poder comenzar a caminar de la mano de Dios, es necesario pasar por un desierto, y tal vez el desierto no te guste. Desconectarte de la Matrix no te va a gustar, pero el diablo te va a desconectar o va a dejar de que no tengas las bendiciones esas que tenías, para que en última instancia, ya como recurso final del diablo en esa primera etapa, porque tendrás que pasar muchas etapas, creas, más bien tú empieces a achacarle todas tus maldiciones a Dios. A ver, el diablo dice, a ver qué pasa, a ver ahora que le retire todas mis bendiciones, a ver cómo... Claro, el diablo no te bendice, es un decir, ¿no? El diablo hace cosas que parecen bendiciones en todo caso. Entonces el diablo dice, a ver cómo va a reaccionar, y agarra como los aguiluchos, comienzas a maldecir y te equivocas, porque no deberías hacer eso, pero lo haces en desconocimiento del amor de tu Padre. Para finalizar en estos últimos minutos, les digo lo siguiente: nuestra mayor arma de defensa frente al diablo es nuestra santidad. Algunos dicen que es la sabiduría, pero realmente la santidad es la llave que nos permite acceder a la sabiduría, porque mediante la sabiduría que viene de Dios nos hace entender
¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Es decir, ¿qué es lo que está preparando el diablo para traernos abajo? Dios te avisa antes de que te ocurra. ¿No lo creen? ¿En serio? Dios te avisa antes de que te ocurra. A veces no vas a escuchar la voz de Dios necesariamente. Vas a sentir como un pensamiento. Vas a decir, como en el mundo, por ejemplo, dicen, ay, no sé por qué, pero me tinca. No sé, tengo este pensamiento. No sé por qué. Estoy pensando todo el día en esto, no me deja en paz. Es Dios que te está hablando. Y que si entiendes, vas a poder manejar un nuevo campo, un mundo donde la sabiduría va a formar parte de tu vida. No la sabiduría tuya, sino la que viene de Dios. Y eso te va a permitir actuar con sabiduría ante diferentes circunstancias de la vida para saber cómo actuar, qué decir, qué hacer en determinadas circunstancias para que no cometas un error que te hunda más de lo que ya estás o para que no cometas un error que te provoque una caída que Dios no quiere para ti. El diablo hace de que los cristianos intermitentes fusionen lo santo con lo mundano. Es decir, pueden andar, digamos, intermitentes, como decía, un poquito santos, un poquito mundanos, ¿no? Yendo a la iglesia, pero saliendo de la iglesia y mirando a las hermanitas o a las chicas de la calle, ¿no? Haciendo tal o cual cosa, intentando pagar el precio, pero también caminando de a ratos de la mano con el diablo. Y sin embargo, profetizan y es palabra de Dios. Y sin embargo, tienen dones que vienen de Dios. Y la gente lo ve y corrobora que eso es de Dios. Pero te digo que siendo tibio, tú no te das cuenta porque ves que todo sigue funcionando. Siendo tibio no podrás ver el rostro de Dios, no llegarás al cielo siendo tibio. La única forma es andar caliente en el Señor. Y es bien difícil, les reitero, es bien difícil porque todo el tiempo, todos sus momentos del día son lucha espiritual constante, lucha espiritual, reprender demonios todo el tiempo. Ustedes no pueden evitar que los pájaros vuelen por su cabeza, es decir, las tentaciones. No pueden evitar que anden dando vueltas por su cabeza. Ay, que esta tentación, quisiera ver tal vez un poquito de imágenes en la internet, ¿no? Sensuales, o quisiera llamar por teléfono a mi amiguita, esa de hace mucho tiempo, porque no sé, quisiera coquetear un poquito con ella, o tener un lenguaje un poquito más relajado, porque como ella no es cristiana, con ella puedo hablar un poquito diferente, ¿no? Eso se llama coquetear con el pecado. Y se permiten esas licencias. Ustedes no pueden, como digo, repito, no pueden evitar que los pájaros den vueltas en su cabeza, pero lo que sí pueden evitar es que hagan nido. No dejen que hagan nido, porque si hacen nido, el pecado aparece. No es lo último, no se van a ir al infierno, Dios los perdonará, pero ¿y dónde está el deseo de pagar el precio? ¿Y dónde está eso que tanto dicen? Señor, úsame, Señor, en la iglesia, todos emocionados, llorosos, lanzándose al piso y convulsionándose en muchos casos. Señor, úsame. ¿Y si están dejando que las aves hagan nido en sus cabezas? Cuando ores al Señor, no le pidas una carga ligera para tus hombros. Pídele un hombro más fuerte para poder soportar las cargas. Escucha su llamado.